11:43 de la mañana, diputada Pérez Bonavita, gracias por la espera y bueno, vamos por esta tercera y última. Yo le estaba preguntando, No, por favor, disculpen la interrupción por un problema técnico por acá, pero bueno, cuando quieran los visito en vivo, igual sería un placer. nos debe la visita, pues ya van como 3 entrevistas que hacemos vía Zoom, así que tenemos pendiente una visita al estudio. Es cierto. Diputado, un par de preguntitas que me quedaban. Una se le había planteado de todo ese trabajo con los jóvenes. ¿Qué insumos había tenido? ¿Qué rescata de esta comunicación con la juventud? Bueno, hoy en día, desde lo personal de la agrupación que lidero, hemos tenido mucho trabajo con los jóvenes en el sentido de hacerlos parte. O sea, la mayoría de los asesores tienen menos de 30 años. Realmente nos enfocamos mucho en lo que quiere la juventud, porque si no hay trabajo de ellos en el presente, no hay futuro. Nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que quieren los jóvenes, porque realmente son los que van a liderar mañana todo lo que se haga. Así que realmente es muy enriquecedor. La mayoría de los trabajos que hemos llevado adelante, bueno, son impulsados por ellos, y realmente es algo que a nosotros nos nutre porque nos surgen ideas nuevas, innovadoras, y de alguna forma ellos también se sienten escuchados, así que es algo que nos da muchísimo placer en la actividad legislativa. Y usted también ponía el énfasis, y aquí va la segunda pregunta, en temas vinculados a la salud, ¿verdad? Recién hablábamos de salud mental, estábamos hablando de prevención de muchas cosas que tienen que ver con la salud. Y hay un proyecto que presentó en noviembre del 22, y habida cuenta de que, bueno, ya estamos en septiembre, uno piensa en la temporada, sobre el acceso de la población a productos de la salud para la protección solar. ¿Qué nos puede informar al respecto? Es correcto, realmente nuestro país tiene una incidencia muy alta en cáncer de piel. Dentro de la región estamos realmente bastante asentados en ese sentido en Uruguay. Así que ese proyecto, que es un proyecto de resolución, porque nosotros a nivel de leyes Ajá. no podemos manejar temas que impliquen bajas de costos, como en ese caso que sería el IVA, pero sí es un proyecto de resolución que fue directamente hacia el Ministerio de Salud Pública y hacia el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que queremos es bajar la incidencia y realmente los costos de esos productos son muy elevados. Ustedes ahí en el deben tenerlo muy claro, porque realmente bueno, la mayor concentración de repente de personas es en la costa. En este sentido, la exposición al sol, que a veces es indiscriminada, en horarios muy malos, con niños pequeños al mediodía, uno lo ve eso en el verano, es realmente muy doloroso que la gente no se concientice. Entonces nosotros queremos buscar la manera de que a través de la economía familiar, en este caso bajando los costos de estos productos, sea al menos posible acceder a los mismos y cuidarse un poco más. Realmente hay que tener en cuenta que el cáncer de piel se desarrolla muchas veces a distintas edades, pero es acumulativo de todo el daño que se le causó a la piel desde que uno nace. O sea, el daño con el sol se acumula durante toda la vida. Entonces, no es que uno empiece a concientizarse a los 30, a los 40 años, porque el daño puede ya estar hecho. Entonces, es algo muy importante, que la gente no lo ve, son temas que a veces quedan invisibilizados, pero para nosotros son detalles que hacen a la diferencia en lo que son las estadísticas a nivel país de estas enfermedades en las que tenemos que hacer foco. ¿Y ha habido alguna decisión de los ministerios que deben resolver el tema? Por el momento no hemos tenido respuesta y bueno, estamos a la espera de eso y vamos a insistir con que tengamos una resolución positiva, pero por el momento no hemos tenido ninguna respuesta al respecto. Porque sería, además de sentido común, creo que usted en este planteo lo establece, de que por un lado hay campañas públicas para buenas prácticas a la hora de tomar sol, de utilizar protector, de cuidado con los niños, la exposición, los horarios, las pantallas, y por otro lado, cuando uno va a la farmacia a comprar un protector solar, sale un dinero que directamente lo descarto. O sea, o me privaré de ir a la playa o tomaré sol igual sin protector. Entonces ahí por un lado nos impulsan a que hagamos algo, y por otro lado nos traban con el tema de los precios, ¿no? O sea, hay una incongruencia en sí misma. Vamos a más. Acá en Montevideo han desarrollado un montón de bicisendas. La exposición no solo en la playa, sino Sí, todo el claro, día claro. al aire libre. La gente que anda en bicicleta, nosotros vemos las quemaduras grandes del sol en las zonas donde afecta más. En todo ese tipo de transporte, realmente es algo que no se concientiza lo suficiente, pero bueno, esperemos trabajar
trabajar en conjunto con ambos ministerios para llegar a buen fin con esta propuesta, porque sobre todo ahora que se acerca la época donde el sol es más dañino, esperemos bueno, esto se pueda resolver. Sobre todo contemplando el cambio climático que hemos tenido, que realmente es algo que está muy acentuado. Lo vemos hoy, que de repente hay más días de invierno ahora que lo que hubo en Mm. julio y agosto, y en agosto estuvimos expuestos sin tener esa concientización. Entonces, bueno, realmente es algo que hay que empezar a hablar y a poner sobre la mesa, así que estamos esperando de que eso tenga un buen resultado. Ojalá que así sea. Diputada Pérez Bonavita, yo le agradezco mucho por habernos atendido y dispensarnos todo este tiempo. Un gusto conversar con usted sobre este trabajo. Y bueno, la esperamos próximamente por aquí por los estudios con mucho gusto. Será un gusto y realmente agradecerte como siempre porque es un programa que concientiza realmente en temas importantes para la población, así que felicitarte por siempre poder incluir estos proyectos de ley que son importantes y que a veces no tienen la difusión suficiente. Así que te felicito nuevamente y agradecer a todo el equipo y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, diputada. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, vamos a ir con nuestro móvil. Nos están convocando Laura Fernández, Marcelo Biurrum. Adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, nosotros ya subimos, estamos aquí en el 5º piso de la Intendencia porque se está desarrollando una conferencia de prensa justamente por lo que te decía, ¿no? El día del cáncer, de la lucha contra el cáncer de colon. A mi lado, el presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el doctor Robinson Rodríguez, a quien le damos los buenos días, le agradecemos estos minutitos para charlar con nosotros. Un gusto estar nuevamente en Maldonado y en Canal 11, ¿verdad?, de Punta del Este. En este caso, haciendo promoción de salud y prevención de cáncer de colon vegetal, que es un cáncer muy frecuente, ocupa el tercer lugar en incidencia, tanto en el hombre como en la mujer, mientras en el hombre mata en forma significativa, ocupando el tercer lugar. El caso de la mujer ha sido desplazado en segundo lugar por el cáncer de pulmón. En la mujer, en primer lugar, cáncer de mama, que ya sabíamos hace tiempo. Después, el segundo lugar, cáncer de pulmón, con casi 400 muertes por cáncer colorectal. El cáncer colorectal es un cáncer, el segundo cáncer de incidencia en Uruguay, porque afecta tanto a hombres como a mujeres, son 1.900 casos por año y unas 1.000 muertes. Lo bueno del cáncer colorectal es que podemos hacer prevención y diagnóstico oportuno, porque tenemos una manera con la promoción de salud, con hábitos saludables, introducir la fruta, la verdura, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, promover la actividad física, son todos factores protectores. Y por otro lado, la búsqueda de sangre oculta de materia fecal, ya recomendamos entre los 50 y 74 años en aquellos usuarios que no tienen antecedentes. Cada 2 años, de ser positivo, se completa ahí con una fibrocolonoscopía. En este sentido, la Comisión contra el Cáncer, a través del área de educación poblacional, diseña campañas durante todo el año, todas aquellas cosas que son prevenibles, y en el interior del país, y acá en Maldonado, a través de su movilizadora comunitaria, que por suerte tenemos una acá en Maldonado, hay departamentos que no tenemos por razones presupuestarias, permite llevar en territorio y promover todos estos hábitos saludables. Y bueno, ustedes ven que hoy día está el colon gigante interactivo en la explanada, que va a permitir que pasen distintos grupos de interés, y bueno, ahí se podrá ver todo lo que la etapa previa al cáncer de colon, que es la etapa de pólipo, que dura muchos años, y de la importancia de conocer. Y bueno, después sabe que contamos con el método de screening o tamizaje, como ya decía, con la búsqueda de sangre oculta, la fibrocolonoscopía, y de ser positivo, bueno, muchas veces, si es un tumor invasor, a veces el secar un pólipo puede ser curativo ya, o si es un cáncer invasor, hacer la cirugía, bueno, si corresponde tratamiento, hacer tratamiento. Yo decía cuando comenzábamos, ¿no? El cáncer del colon es una enfermedad que asusta por la cantidad, por los números, ¿no? Los números que usted nos decía ahora, los números que nos presentaba hace un ratito en la conferencia, con un índice bastante alto. Pero también eso se contrarresta con la posibilidad de prevenir. Es una enfermedad prevenible y eso creo que es en lo que hay que hacer hincapié, ¿no? Exacto, es una enfermedad altamente prevenible. Y saber que la prevención del cáncer es algo a largo plazo. Uno no puede hacer una, de repente, campaña durante 1 año, 2 años, pocos años, sino que darle continuidad en el tiempo. Por eso deberían ser políticas de salud que se mantuvieran en el tiempo, sin importar los gobiernos de turno, ¿verdad? Porque ya que el cáncer ocupa el segundo lugar en mortalidad en el Uruguay, luego en enfermedades cardiovasculares,
pero en menores de 70 años ocupa el primer lugar. Por lo tanto, si podemos hacer prevención y podemos hacer diagnóstico oportuno, vamos a tener menos cáncer o vamos a curar más gente. De hecho, si bien ha estado estable la incidencia de mortalidad en el hombre uruguayo, en la mujer, lo positivo que el quinquenio anterior, y este también ya lo vimos, se mantiene la disminución de la incidencia y la disminución de la mortalidad por cáncer de colon en la mujer. Es decir, que eso es un dato positivo. Es prevenible, y otra cosa que escuchaba atentamente cuando mencionaban en la conferencia, que también, no sé si la palabra es que tiene cura, como decimos habitualmente, pero es un cáncer que se puede tratar. Es un cáncer tratable y altamente curable, porque un cáncer que uno, por supuesto, si uno llega a diagnóstico en la etapa de pólipo, ahí todavía no es invasor y es 100% curable. Si es un cáncer invasor, pero los ganglios no están comprometidos, la tasa de curación es mayor al 90%. Y aun cuando haya ganglios comprometidos, con los tratamientos ayudantes complementarios que hacemos hoy día en quimioterapia, podemos curar más del 70%. Lo importante también es destacar que esta patología se puede tratar totalmente acá en el Uruguay, que no hay necesidad de salir fuera del país para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Y en aquellos casos de enfermedad avanzada, tipo cuando se han ido a otros órganos, contamos no solo con la quimioterapia, sino con otros blancos moleculares, con otras drogas que están disponibles a través del Fondo Nacional de Recursos, que eso tenemos acceso a todos los uruguayos. Doctor, no le quiero robar más tiempo, sé que lo están esperando, le agradezco también la deferencia de salir unos minutitos, o el doctor, por supuesto, que es parte de la mesa expositora y se tomó unos minutos para charlar con nosotros. Muchísimas gracias. No, un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la población. Lo esperamos por acá, por Maldonado, lo esperamos en el estudio cuando ande por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Marce, nosotros, si te parece, volvemos contigo. No, un ratito nada más nos reencontramos. Impecable, muchas gracias Laura, muchas gracias al doctor Rodríguez también. Bueno, es muy importante todo este tema de concientización en temas vinculados a la salud. Y seguimos hablando de salud de alguna manera, porque ahora vamos a hablar del CEREMA, el Centro de Rehabilitación Física de Maldonado. Nos acompaña la doctora Sabrina Curbelo, que es la directora técnica de CEREMA. Doctora, bienvenida a la mañana del 11. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en principio para hablar, porque hoy es el Día Internacional de la Lesión de la Médula Espinal, una lesión bastante frecuente, es poco frecuente, ¿en qué condiciones se da? Exacto. En realidad no es una lesión de las más frecuentes en sí, pero sí es una lesión muy disruptiva en la vida de una persona, porque se da muchas veces en personas jóvenes, en personas laboralmente activas. Nosotros tenemos una media de edad de los pacientes con lesión medular de 38 años más o menos. Entonces es una patología que en realidad es muy disruptiva y tiene un impacto en la persona, en la familia y en la sociedad muy importante. ¿Por qué se dan las lesiones de médula espinal? Mira, pueden ser de causas médicas, o sea, no traumáticas o traumáticas. El 80% de las lesiones que atendemos nosotros son traumáticas. A nivel mundial, este promedio está más o menos en un porcentaje de un 90% de las traumáticas, las nuestras son de un 80%, y dentro de ese 80%, más de un 50, un 55% aproximadamente son por accidentes de tránsito. Un 20-25% por precipitaciones, muchas veces por zambullidas, piscinas, zambullidas en la playa, ese tipo de cosas también. Y otro porcentaje un poco menor puede ser por herida de arma de fuego también, que últimamente lamentablemente han ido en aumento en cuanto a lo traumático. O sea, básicamente siniestros de tránsito y eventualmente irresponsabilidad o falta de cuidado a la hora de divertirse en la piscina o en la playa. Exacto, sí. Sí, y los grados de gravedad varían también. Esto varía también, exacto. O sea, la lesión medular, los síntomas que va a generar en la persona va a depender mucho, tanto de la gravedad, de la severidad de la lesión. La lesión puede ser completa o incompleta, afectando la movilidad total o parcialmente, y también depende mucho de la topografía, o sea, de qué lugar de la médula espinal fue lesionado. Si fue cervical, si fue torácico o si fue más bien a nivel lumbar, eso nos va a determinar que el paciente pueda tener una afectación de los 4 miembros, o sea, brazos y piernas, o solamente afectación de las piernas. El rango etario, señalaba recién 38 años, pero me refiero a la gente que atienden en CEREMA, que CEREMA que estuvo varias veces al borde de desaparecer por falta de financiamiento, por falta de recursos humanos, porque no hay plata para poderlo bancar, porque nadie se quiere hacer cargo, se pasan como un fierro caliente uno al otro,
pero resulta que a la hora de atenciones de traumatismos, de siniestros de tránsito, de gente joven que se revienta en las motos, el Cerema es el lugar donde los atienden y los rehabilitan. Y no solo gente de Maldonado, sino gente de otros lugares que vive acá, gente de otros lugares que vive en otros lugares y que viene a Maldonado. Entonces es como un contrasentido decir, bueno, ¿cómo un lugar que atiende cosas tan delicadas, tan importantes, de manera tan democrática, ha estado 2 o 3 veces a punto de sucumbir? Como que es un contrasentido. Exacto, sí, ha pasado varias veces en realidad que bueno, que es difícil poder sostener un centro de tanta complejidad por la demanda que requiere en cuanto al personal, sobre todo. El equipo que se necesita para atender a este tipo de pacientes es un equipo interdisciplinario que necesita mucha formación. Entonces, bueno, es una de las cosas que es difícil de sostener. Pero a nivel mundial, incluso, bueno, hoy que es el Día de la Lesión Medular, en realidad esto es a nivel mundial este día, ¿no? Que se trata de conmemorar y de concientizar sobre la importancia de estas lesiones. Y todos los años hay un lema diferente. Justamente el lema de este año es el acceso a los servicios de rehabilitación para hacer una vida menos complicada. Ese es el lema. Y justamente a nivel mundial lo que se está tratando es que el acceso a los centros de rehabilitación especializados en esto sea más fácil, tanto por el financiamiento como por el acceso a nivel geográfico. Bueno, nosotros en Uruguay es un país bastante chico que dentro de todo eso nos facilita el acceso, pero bueno, que las personas puedan realmente acceder a centros de rehabilitación para que puedan tener una vida menos complicada de lo que ya es de por sí tener una vida con una lesión medular, ¿no? Poder facilitar una rehabilitación y que esa persona logre reincorporarse en actividades laborales, en actividades educativas, en actividades deportivas, deporte adaptado, educación, ese reintegro social que se hace a través de un centro de rehabilitación. Ahora, una cosa que me comentabas antes de la entrevista, la rehabilitación no está incluida dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. La rehabilitación integral, no. No, de pronto hay rehabilitación, claro, pero solamente, parciales. Exacto, solamente desde fisioterapia, claro, o solamente desde, no hay lo que se necesita para esto, que es un equipo interdisciplinario que trabaje en conjunto para lograr un mejor desempeño funcional, para que la persona pueda desempeñarse realmente y pasar diferentes etapas de su rehabilitación, desde que sale del hospital, del sanatorio, de la internación, que de pronto es un paciente que no puede moverse, hasta que cada vez va adquiriendo más destreza, se va haciendo más independiente, se le brindan productos de apoyo, sillas de rueda que sean adecuadas al paciente, porque no cualquiera es adecuada para cada paciente, se le brindan productos de apoyo y a su vez van acompañados también de un psicólogo que va acompañando todo este proceso, ¿no? Porque uno se encuentra en un nuevo cuerpo con funciones diferentes, que tiene que aprender a manejar diferente, y también un trabajador social que se encarga de todo esto que tiene que ver con la reinserción, ¿no? Con la reinserción en la sociedad, que eso es fundamental. ¿Y cómo va esa parte? Porque ustedes reciben al paciente, lo rehabilitan y después para volver a la sociedad, como dice la publicidad, para encontrar en la vida un lugar. Exacto. ¿Se logra? Bueno, se logra. Es difícil porque en realidad el concepto de discapacidad ha ido cambiando un poco en el correr del tiempo, ¿no? El paradigma que tenemos ahora más de la discapacidad como una alteración en una estructura o en una función es un paradigma mucho más social que tiene que ver con esto de la reinserción, ¿no? Entonces, a medida que el paciente va ganando función, nosotros tratamos de que este paciente pueda ser funcional. Para eso dependemos también muchas veces que tenga productos de apoyo, porque un paciente, si está en una silla de ruedas adecuada, si tiene un auto adaptado o, por ejemplo, transporte público adaptado y llega a un lugar donde está adaptado también, esa vida va a ser mucho más sencilla. Ese mismo paciente con una misma lesión está en una silla que no es adecuada para él, en la que no se puede mover, que no puede propulsar, sale a la calle y la calle no tiene rampa, no tiene un auto al que pueda pasarse, no hay un ómnibus adaptado en el que pueda trasladarse, llega a un lugar, tiene que hacer un trámite y en la oficina está en un segundo piso por escalera. Entonces todas esas barreras son las que tenemos que eliminar para que esta discapacidad, digamos, empiece a desaparecer de alguna forma y pueda uno reintegrarse más fácilmente a la sociedad. Nosotros estamos haciendo eso, tratamos de compensarlo de alguna manera. El equipo social muchas veces trabaja en la casa de la persona. Hemos concurrido también muchas veces a centros de estudio, a centros de trabajo para adaptar los lugares a la persona. Y también hacemos mucho énfasis en el deporte, ¿no? En la actividad física adaptada. Hay una profesora de educación física que trabaja con nosotros y se encarga muchas veces de que los pacientes, una vez dado de alta, continúen haciendo actividades deportivas adaptados, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un trabajo muy importante. Un viejo debate, ¿no? Del tema de lo que es una ciudad accesible, lo que es inclusiva, que no es solamente poner en las esquinas una rampita para que si alguien anda en silla de rueda pueda subir o bajar un cordón de la vereda. Todo esto que acaba de decir la doctora Curvelo, y hay muchos ejemplos más en los que realmente hay que trabajar para que haya una sociedad inclusiva. Ahora, por otro lado también podríamos decir que muchos de los casos que atienden ustedes son prevenibles, evitables. Exacto. ¿Falta allí también conciencia, campañas de difusión? ¿Qué falta? Exacto. Bueno, nosotros en realidad tratamos de ver muchas veces este tema de la prevención, ¿no? Hacemos campañas de concientización muchas veces, sobre todo se han hecho muchas campañas en liceos, se han hecho campañas en población joven, sobre todo en lo que es prevención de accidentes de tránsito, ¿no? Pero también tenemos que acordarnos que esto, más allá del factor humano, también tenemos que ver todos los factores que tienen que ver con rutas, con cuidados alrededor de las rutas, que alrededor de las rutas no hayan lugares que sean de impacto y que el impacto vaya a ser demasiado fuerte. O sea, hay muchísimas cosas más allá del factor humano y de la educación de las personas, así que es fundamental. Pero esto tiene mucho punto donde tenemos que interferir, que tenemos que tratar y que tenemos que hacerlo nosotros, y tiene que ser también algo más a nivel político, ¿no? También. Para Sí, se prevenir necesita todo esto. una voluntad colectiva. Exacto. En la parte política, en la parte de diseño de las ciudades, en la Exacto. parte de concientización, en la parte de la seguridad de los vehículos que se venden. Ese es otro punto importantísimo, la seguridad de los vehículos también. Que por lo que tengo entendido, de los modelos que más se venden, no estoy hablando de los de alta gama que tienen un nivel de seguridad extremo, pero también tienen un costo que es inaccesible para muchos. Los vehículos medios, que de repente alguien llega para comprar el autito, la gran mayoría, salvo uno o dos modelos de los que circulan en plaza aquí en Uruguay, no tienen ninguna seguridad, con el famoso test de la TINCAP, ¿verdad? Que es un estudio, un certificado que se le brinda a los autos en cuanto al grado de seguridad que tienen ante los impactos. Tenemos autos totalmente inseguros, de esos que, como se dice habitualmente, chocan y se hacen pedazos. Que el auto es lo de menos, el tema es quién va adentro. Exacto, ese es otro tema fundamental, sí, en la prevención. Sobre eso, evidentemente, Cerema puntualmente no puede hacer radio, pasa por otros carriles. Exacto. Pero ya que mencionábamos al poder político que de repente tiene claro, incidencia en la pero es generación de importante leyes. es importante destacarlo porque cuando uno pone todas estas cosas sobre la mesa, bueno, empiezan a surgir cuáles son los puntos a tratar, identificarlos para poder, quien corresponda, empezar a hacer cosas sobre esto, ¿no? Sin perjuicio de lo cual la mayoría de los siniestros involucran a gente que va en moto. También. Sí. Y el tema del uso del casco, de del circular casco, reglamentariamente, bueno, el pedir, respetar velocidades, no hacer wheelie, todas esas cosas que hay algunos que realmente la tienen clarísima y son realmente, hacen unas piruetas bárbaras, pero el riesgo de la vida, No, claro, exacto. impresionante. No, exacto. ¿A cuánta gente está atendiendo hoy Cerema? Bueno, nosotros hoy estamos atendiendo alrededor de 45 pacientes en este momento. ¿Ambulatorios o...? Ambulatorios, sí. Son pacientes que están en tratamiento, muchos pacientes terminan su tratamiento, vienen a controles y después vuelven a reingresar a tratamiento según la patología y según la necesidad de rehabilitación que tengan los pacientes. ¿Y cómo se financia? Ya aprovechando que tenemos esta placa al aire, ¿cómo se financia Cerema, más allá de la buena voluntad de los vecinos? Bueno, Cerema en realidad recibe un aporte de ACE. ACE envía un dinero para Cerema que a cambio de atender a los pacientes de ACE. La Intendencia de Maldonado también aporta un dinero para Cerema y los pacientes que son enviados desde Mutualista tienen un costo de los tratamientos que se divide en franjas según los ingresos del paciente. Eso se hace ver por un asistente social y bueno, y a partir de ahí es el costo que va a tener el tratamiento. Pero evidentemente se necesitan rubros, se necesitan fondos porque siempre son finitos los recursos, ¿no? Nunca Exacto, alcanzan. además casi todos los tratamientos en realidad son subsidiados, porque en realidad una familia que tiene una persona con discapacidad pasa a tener normalmente un ingreso menos en su familia y mucho más egresos, claro, porque es muy caro mantener todos los gastos que necesita una persona con discapacidad, ¿no? Tanto en sillas de ruedas, equipamiento ortésico, medicación, bueno, todo se encarece mucho. Entonces, bueno, la discapacidad genera que la familia se empobrece de alguna manera muchas veces. Sí, claro, sí, sin duda. Y un aspecto clave para mí, cardinal, medular en este tema son los recursos humanos, que como recién decía la doctora, es muy difícil en un centro con este nivel de atención mantener a todo este personal idóneo y específico, pero
¿Está faltando personal? ¿Está faltando especialistas? Por ahora tenemos el personal, falta algo de personal médico, nos está faltando, sí. Es difícil sostener personal que esté en capacitación permanente, ¿no? Y es difícil sostener el personal que está capacitado, que lleva mucho tiempo capacitar personal específicamente en este tipo de patologías. En este momento sí falta personal, pero estamos siempre en formación. Incluso Cerema también forma gente para trabajar. Por ejemplo, tenemos convenio con la licenciatura en fisioterapia de UDE, de UCU, entonces se hace formación de licenciados en Cerema también. Y y también tenemos una parte académica muy importante que producimos también información científica, ¿no? Material científico. Justamente en junio de este año estuvimos en Cartagena, en Colombia, presentando un trabajo que se hizo en Cerema sobre pacientes con lesión medular en el Congreso Mundial de Rehabilitación. Y la experiencia buenísima. La experiencia fue muy buena, fue una experiencia de intercambio muy buena. Fuimos en representación en realidad, nuestra, ¿no? De Cerema, de la Sociedad Uruguaya de Rehabilitación y de la Sociedad Latinoamericana de Paraplegia. Entonces tuvimos un gran intercambio en realidad con otras personas que trabajan de pronto en lugares más grandes, con poblaciones más grandes, pero con una posibilidad de intercambio muy buena y donde podemos ver, que en realidad se trabaja muy bien. Y hay mucho para aprender. Y que siempre hay mucho por aprender. ¿Y tenemos algo para enseñar o para mostrar? También tenemos para mostrar, porque también trabajar en poblaciones pequeñas lo que nos da la posibilidad de este seguimiento posterior de los pacientes y sobre todo en esto de la reinserción social que hablábamos, que nos permite ese acercamiento a qué pasó con este paciente después, cómo podemos seguirlo, podemos ir a la casa, podemos ir al trabajo, qué más podemos hacer. Ese después, tener una sociedad pequeña nos lo permite. Entonces, eso es una ventaja también que hemos podido aprovechar. Sin duda. Doctora, y para redondear, en el marco de este Día Internacional de la Lesión de la Médula Espinal, que busca generar conciencia, ¿qué otras cosas permite este día? Porque decimos, estamos hablando hoy, 5 de septiembre, del Día de Lesión Medular, hablamos en los medios, el otro día habló el doctor Gustavo Bortagaray, seguramente hay otros medios hasta ahora que lo están haciendo. Es hoy con mucha intensidad que hablamos de esto y mucha gente se informa o se entera directamente, pero mañana 6 de septiembre nos olvidamos. Exacto. Yo creo que lo importante de esto es concientizar que estas cosas son cosas que pueden pasar y que necesitamos tener una sociedad más accesible para todos, para que todos podamos tener la misma posibilidad de participar en la sociedad, ¿no? Lo que podemos hacer todos es hacer lugares más accesibles, los lugares de trabajo tienen que ser accesibles para todos, los lugares de estudio tienen que ser accesibles para todos, los lugares de esparcimiento, de ocio tienen que ser accesibles para todos y a su vez recordar siempre el tema de la prevención, ¿no? Como hablábamos recién, recordar la prevención, porque si bien después sí podemos hacer cosas, pero prevenir siempre es lo más importante. Muchas veces, como hablábamos más temprano también, el grado de lesión que puede tener el paciente es distinto y en función de la gravedad de la lesión es cuál va a ser su futuro. Pues de repente puede recuperar la movilidad, algo que de repente no valoramos, quienes gracias a Dios somos sanitos, no valoramos que todos los días nos levantamos, caminamos, que yo ahora estoy moviendo el brazo haciendo la entrevista, el día de mañana por una lesión, Dios no lo permita, quedo inmovilizado y ahí me voy a dar cuenta de las enormes dificultades que voy a tener que enfrentar en la vida, de que no me puedo mover, de que no soy autónomo, de que ya no genero ingresos, sí genero gastos, o sea, tiene... La disrupción, como señalaba usted, en las familias es impresionante. Entonces también el evaluar todo eso a la hora de la conducta diaria de cada uno, ¿no? Exacto. Ahí en esa etapa es la etapa donde la rehabilitación es fundamental, porque ahí cambia totalmente la vida de la persona si tiene una buena rehabilitación, si tiene una rehabilitación adecuada, si tiene el acceso al equipamiento que necesita y esa persona con una rehabilitación adecuada, con un equipamiento adecuado, puede ser muy independiente. Y si no se le da esa rehabilitación, no va a poder pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de reinserción social. Por eso este día el lema que se puso es del acceso a los servicios de rehabilitación como un acceso a una vida menos complicada, ¿no? Claro. Pudiendo saltarnos, pudiendo generar este eslabón, pudiendo pasar este puente que es la rehabilitación, podemos llegar a lograr una reinserción social. Y que en todo esto, primerísimo, la conciencia individual, porque como dijimos son todas... patologías o situaciones que son evitables, por lo tanto, si somos responsables, vamos a poder ahorrarnos más de un dolor de cabeza.
pero si nos llega a pasar, que haya un acceso absoluto a todo, a los tratamientos, a la rehabilitación, a la reinserción, no que empiecen a quedar personas marginadas de una sociedad por la problemática que enfrentan, por las trabas económicas, por las trabas de accesibilidad. O sea que también hay muchísimo para trabajar en ese sentido. Exacto, hay muchísimo para trabajar, porque hoy por hoy tendría que ser impensado que una persona con una lesión medular tenga que quedarse en su casa sin poder hacer una vida social. O sea, no podemos tener eso en la cabeza, no Y puede además, pasar más. No es una fiebre que, bueno, son 15, 20 días, no. pueden ser meses, años o de por vida. No, exacto. Es tremendo. Exacto. Doctora, yo le agradezco mucho que haya venido a visitarnos para contarnos de Cerema. La felicito, yo soy un amante de Cerema desde el año 2010 que está el 2010. Cerema, lo hemos defendido a capa y espada porque entendemos que si bien muchos de los que entran ahí es para decirles, mijito, mijita, ¿por qué no te cuidaste? Esto lo podrías haber evitado, ¿eh? Pero bueno, son contingentes de la vida y tenemos que tener un lugar de primer nivel como es el Cerema y que, ojalá que siempre goce de muy buena salud porque nos está salvando la vida a muchos. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por justamente, como estábamos hablando recién, siempre han estado apoyando y acompañándonos en cada etapa de este proceso. Así seguirá siendo. Gracias, Muchísimas doctora. gracias. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa. Bueno, 12:14, ya venimos.